Quizá tengas una maravillosa pantalla de plasma HD en tu casa. A la gente nos suele gustar ver la tele con la mejor resolución, pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Ves la realidad en alta definición? Lo más probable es que respondas con un sí. Y es natural. Mayormente pensamos que nuestros pensamientos tienen millones de píxeles. Pero, ¿cómo saber si tus pensamientos tienen la mejor calidad que existe en el mercado? ¿Qué tal que piensas en baja definición y no lo sabes? Es más, ¿qué tal que piensas en blanco y negro y tú ni te has enterado? Mira, todos pensamos, pero no quiere decir que nuestros pensamientos hayan pasado por un control de calidad eficiente. Por ejemplo, no es lo mismo pensar rápido que pensar despacio. Cuando tú piensas rápido, cometes más errores. Cuando piensas despacio, aciertas con mayor frecuencia. Hay muchas cosas que no merecen una reflexión esmerada, como elegir un platillo en el menú. Pero cuando hay dinero, relaciones personales y laborales de por medio, cuando la salud y los sentimientos pueden quedar comprometidos, vale la pena tomarse un tiempo. Nuestro cerebro está acostumbrado a pensar rápido porque el pensar rápido está vinculado con la supervivencia. Cuando éramos mucho más silvestres, digamos hace unos 50,000 años, vivíamos a la merced de muchos depredadores. En esa época, pensar rápido nos ayudaba a ser más eficaces que ahora, sobre todo a la hora de huir o de atacar. Imagina que te encuentras con un león. No te vas a detener a reflexionar si el león es buena onda o si está a chimuelo. Lo natural es que corras. De hecho, el hombre primitivo en su pensamiento rápido tenía la tendencia de atacar a cualquier clan desconocido de forma preventiva y evitar ser atacado por sorpresa. Esto explica un poco la existencia del racismo y la xenofobia. Hoy pensamos lento al momento de construir rascacielos o desarrollar programas espaciales, pero no necesariamente para manejar nuestras emociones. En pleno siglo XXI, seguimos siendo emocionalmente muy silvestres, y esto a la humanidad le ha salido muy caro. Hola, esta es la 6ª sesión de Yoga para tus neuronas. A nadie le cae mal estirar sus pensamientos y creencias. Soy Fabio Alejo. En esta sesión y durante las 3 siguientes sesiones te hablaré sobre los errores de lógica que cometemos con mayor frecuencia. En la literatura de la terapia cognitiva, a estos sesgos de pensamiento se les ha puesto el nombre de distorsiones cognitivas. También se les conoce como heurísticos. Las distorsiones cognitivas son atajos que usa el cerebro al momento de interpretar la realidad con la finalidad de ahorrar tiempo, energía y generar respuestas rápidas para ponernos a salvo. En la era moderna, mayormente estamos a salvo y el promedio de vida es mucho mayor que hace 50,000 años. Pero estos atajos siguen funcionando como si viviéramos en un peligro constante y si no somos conscientes de ello, el camino corto se puede convertir en un camino más largo. Hace muchos años yo trabajé de mesero en un restaurante en Barcelona, España. Era un oficio que nunca había hecho y como en cualquier trabajo nuevo, al principio cometí muchos errores. El más común era que quería llevar más de 3 platos sin charola a una mesa. Obviamente, más de una vez se me cayó un plato. Entonces mi jefe, Pepe Moreno, me decía, el flojo y el comodino andan 2 veces el camino. Nunca se me olvidó esa frase. Gracias, Pepe, por esa enseñanza que hoy me ayuda a conceptualizar lo desastroso que puede llegar a ser pensar rápido. Empecemos a conocer estas distorsiones de pensamiento. Postura 13. Deja de pensar en blanco y negro. Postura 14. Visión catastrófica. Postura 15. Visión de túnel. Postura 16. Memoria selectiva. Postura 17. Etiquetas globales. Postura 18. Sobregeneralización. Postura 13. Pensamiento en blanco y negro. Este tipo de pensamiento también se llama pensamiento dicotómico o polarizado. En esta forma de pensamiento no existen matices, puntos medios, claroscuros y mucho menos colores ni tonalidades. Este pensamiento es de muy baja calidad. Imagínate, es como ver una foto de hace 2 siglos. Métete a Google y busca la frase «la primera foto». Encontrarás una imagen muy deteriorada de 1826. Bueno, más o menos así es la calidad de un pensamiento en blanco y negro. Si no es bueno, entonces es malo.
Si no es siempre, entonces es nunca. Si no es exitoso, es fracasado. Si no es todo, es nada. Aquí te van unas frases típicas. Nunca ayudas. Siempre haces lo mismo. Todo está mal. No tengo nada que esperar de la vida. Mi vida es un fracaso. Estas frases son por naturaleza falsas, porque la vida está colmada de matices y colores. Quizá pienses que cuando dices nunca haces nada bien, es solo una forma de decir las cosas, pero no es literal. Bueno, te cuento que tu cerebro cree lo que tú le dices, porque está cableado a través de palabras, conceptos y significados, y cuando tú hablas de esta manera, él te mandará la emoción correspondiente a tu manera de pensar. Si haces un esfuerzo, encontrarás algunas referencias que contradicen tu pensamiento en blanco y negro. Si consigues ver los colores y matices, estarás siendo más congruente con la realidad. Tus sentimientos, tus emociones, tus conductas y tus relaciones irán cambiando. Te pondré un ejemplo relacionado con los roles de pareja y género. Ana le dice a su esposo Daniel, «Nunca ayudas en casa». En este momento Daniel se siente molesto porque él piensa que hace muchas cosas para apoyar a su familia. Con su molestia, Daniel podría ponerse a la defensiva y aquello podría terminar en una discusión innecesaria. Cambiemos el panorama. Si Ana le dice a su esposo, «Agradezco mucho lo que haces por la familia, como traer dinero y pagar la escuela de nuestros hijos, pero me gustaría que ayudaras un poco más a lavar los platos y a limpiar la casa los fines de semana». Esto sería un gran cambio, pues significa ver y reconocer los matices. Ana estaría tratando a su marido con dignidad, gratitud y respeto, y estaría poniendo los cimientos de una mejor comunicación entre ellos. A continuación te mostraré los diferentes estilos de pensamiento polarizado y extremista. Postura 14. Visión catastrófica. Este pensamiento es muy poco científico. Es como jugar a ser Nostradamus. Los videntes y los profetas estadísticamente se equivocan más de lo que tú crees. Existe mucha magia y mitología alrededor de las historias que rodean a los videntes. Claro que puedes no estar de acuerdo conmigo, pero antes te invito a que investigues en Internet el efecto Forer. Pero en síntesis, el efecto Forer es cuando alguien hace descripciones o anticipaciones tan ambiguas que pueden aplicar para todos. Por ejemplo, los horóscopos. La visión catastrófica por lo general empieza con las palabras ¿y si? Por ejemplo, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me da cáncer? ¿Y si me ponen el cuerno? ¿Y si le pasa algo malo a mi hijo? Es una anticipación ansiosa hacia un futuro amenazador que nos mueve a tomar precauciones desgastantes, generando más allá de preocupación, angustia. Si alguien lee una noticia alarmante, se pregunta si le podría ocurrir a su familia. La persona que usa mucho la visión catastrófica vive con regularidad en un futuro aterrador, pagando anticipadamente con miedo y angustia por una realidad que probabilísticamente tiene pocas posibilidades de suceder. En la realidad, la catástrofe rara vez sucede, pero la inversión de energía y estrés ya fue pagada por anticipado. Lo normal en tu vida es que te pasen cosas normales. Muchas de nuestras terribles amenazas imaginarias jamás suceden, y si llegaran a suceder, las enfrentarás en su momento y no antes. Postura 15. Visión de túnel. La visión de túnel también se llama abstracción selectiva. Se parece a la visión catastrófica, pero la diferencia es que si la visión catastrófica es hacia el futuro, la visión de túnel es hacia el presente. Como su nombre lo dice, es como si miraras la realidad a través de un tubo, seleccionando ver y centrarte solamente en lo negativo sobre lo que está pasando. Es como querer ver solo el árbol marchito y no querer ver el bosque completo. Las personas, cuando caen en esta distorsión de la realidad, ven la situación de una forma tremendista. Suelen tener un sesgo para priorizar lo malo de la vida. Por ejemplo, muchos creen que ver noticias es enterarse de la realidad. Sí y no, porque los noticieros están configurados para entregarte una selección muy reducida de la realidad, puesto que te muestran lo que te preocupa,
lo que te angustia, y no te muestran la gran cantidad de cosas positivas que también están pasando. Sabemos que las noticias positivas no venden porque no captan nuestra atención como las noticias alarmistas. Y esto pasa porque las amenazas nos vinculan naturalmente con la supervivencia para anticipar las tragedias y ponernos a salvo. Pero seamos francos, frente a los males del mundo, en la inmensa mayoría de las veces puedes hacer muy poco, y ver noticias por lo general te dejará con angustia. Haz un experimento. La próxima vez que veas un noticiero, cuenta la cantidad de malas noticias contra las buenas noticias, y cuando veas el resultado, pregúntate si esa proporción refleja de forma balanceada la realidad de la vida. Otro ejemplo menos tremendista de la visión de túnel sería este. Imagina que vas a Cancún y te hospedas en un hotel todo incluido. Pero la comida no es de tu gusto y las almohadas no son tan cómodas como tú esperabas. Esto podría ponerte de mal humor y, por tu frustración, podrías dejar de disfrutar de las demás cosas que sí funcionan y que son disfrutables, como por ejemplo la alberca o la vista desde el balcón de tu cuarto. Si haces el esfuerzo, en realidad verás que hay aspectos positivos y negativos, siendo los positivos los más presentes. Postura 16. Memoria selectiva. A diferencia de la visión catastrófica, que consiste en ver lo negativo del futuro, y de la visión de túnel, que consiste en ver lo negativo del presente, este defecto en el pensamiento consiste en recordar solo las malas vivencias del pasado y filtrar las positivas que también sucedieron. O sea, es como elegir ver solo las películas tristes y desastrosas de tu cineteca mental. Frases como: mi vida ha sido una porquería. Todas mis relaciones han sido desastrosas. Estas son frases clave para reconocer la aparición de la memoria selectiva. Si haces un esfuerzo y sales de tu nube negra, encontrarás que también has tenido vivencias positivas y quizás sean más abundantes que las negativas. Quiero avisarte que la visión catastrófica, la visión de túnel y la memoria selectiva, cuando se presentan de forma inflexible y cotidiana, forman parte de los criterios para diagnosticar depresión. Pero la aparición de estas distorsiones cognitivas de forma ocasional no necesariamente anuncian depresión. Hay muchas otras explicaciones psicológicas y contextuales por las que una persona podría ver los acontecimientos de forma negativa. Si llevas varias semanas o años percibiendo tu vida y el futuro de forma negativa, yo te sugiero que acudas con un especialista en salud mental. Postura 17. Etiquetas globales. Esta es otra forma muy común de pensamiento en blanco y negro. Lo que caracteriza a esta distorsión cognitiva es que con ella hacemos evaluaciones globales sobre las personas. Es decir, las etiquetamos de forma global por una característica de su personalidad o por una acción que cometen. Listo o tonto, buena persona o mala persona, cuerdo o loco, trabajador o perezoso. Aunque pueden contener cierta porción de verdad, en el juicio global se generalizan una o dos cualidades como evidencias absolutistas del individuo. Cuando etiquetamos a las personas, o cuando tú te etiquetas, estás tropezando con el error de generar estereotipos, pues estás ignorando otras características o aspectos que también forman parte de la persona y de la realidad. Por ejemplo, dichos como: si mata una mosca, es matamoscas. Crea fama y échate a dormir. Te recuerdo, no confundas el ser con el hacer. El ser es inmanente, es decir, te acompaña durante toda la vida. Por ejemplo, ser persona, o ser hombre, o ser mujer. Pero de ninguna manera una acción forma parte del ser, sino del hacer. Cometer un error no te convierte en torpe. Todos cometemos errores, y no por eso somos torpes. Romper un acuerdo no te convierte en una persona traicionera o desconfiable. Decir una mentira no te convierte en una persona mentirosa. Todos en algún momento hemos dicho una mentira, y lo más probable es que lo volvamos a hacer por razones que ahora no se te ocurren. Ten cuidado, escucha, esto es importante. Si tú le dices a tu hijo o a tu alumno que es tonto y que te ha decepcionado,
Es posible que su cerebro en pleno desarrollo piense que debe mantener esa expectativa y se comporte con ese criterio. O también es posible que piense que debe ser todo lo contrario y que para mantener tu amor o tu aprobación debe de actuar de una forma absolutamente opuesta. Así es como funciona la fábrica de adultos obsesivos y perfeccionistas. Cuidado, ser perfeccionista no es una virtud, es más bien un defecto. Recuerda que la virtud es el equilibrio entre dos extremos. En la realidad, las personas somos cambiantes, así como un río que está en constante cambio y movimiento. Nunca somos lo mismo, y no nos define una sola conducta o una acción. Cuando etiquetas a una persona o cuando te etiquetas, te estás diagnosticando, te estás desahuciando y posiblemente esto genere sentimientos como frustración, impotencia o desesperanza. Postura 18. Sobregeneralización. La sobregeneralización se parece a las etiquetas globales, pero la diferencia es que la sobregeneralización es un etiquetado de las circunstancias, de las situaciones o los contextos. Por ejemplo, vas a comer a un restaurante de mariscos y después te sientes mal del estómago. Es probable que le eches la culpa a los camarones y no quieras volver en el futuro a ese restaurante. Posiblemente lo que te caerá peor no serán los camarones, sino la sobregeneralización. Echarle la culpa a los camarones es otra distorsión cognitiva llamada inferencia arbitraria o non sequitur. Y esa distorsión la veremos más adelante en otra sesión de yoga para tus neuronas. Pero el que no vuelvas a ese restaurante porque piensas que te volverá a pasar lo mismo, o porque es un lugar insalubre, eso es una sobregeneralización. Aquí te van algunas frases típicas que muestran un pensamiento infectado por la sobregeneralización. No vuelvo a pasar Navidad en casa de tus papás. Este gobierno no da una. Es muy peligroso ir a ese país. Las relaciones de pareja son complicadas. No vuelvo a confiar en los hombres. No vuelvo a confiar en las mujeres. Una característica clara en la sobregeneralización es que se extrae una conclusión general de un incidente aislado y se utiliza como una evidencia de la realidad que por lo regular sirve para evitar que se repita una situación que resultó desagradable o nociva. Si ocurre algo malo en una ocasión, se teme que ocurra una y otra vez. En la realidad y según las estadísticas, los accidentes, las amenazas y los peligros se repiten con mucha menor frecuencia que los eventos positivos o los eventos neutrales. Escucha, el problema de la sobregeneralización es que te lleva a la evitación, y si por regla general evitas lo malo, también te pierdes de lo bueno de la vida. Acepta que el daño es parte de la vida. El daño suele ser ocasional. El daño no suele ser lo que pasa todos los días. Una vez más te digo, lo normal es que pasen cosas normales. Piensa en esto. No puedes evitar el daño. Si vives evitando las experiencias que podrían salir mal, puede pasar que te salga más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, el estrés constante y la ansiedad que acompañan a la evitación te podrían llevar a vivir con miedo, y vivir con miedo podría acercarte hacia la depresión. Acepta que el daño alguna vez llegará, y cuando llegue, si no te mata, lo cual es poco probable, te dará el regalo de la resiliencia. Atrévete a vivir. Repasemos las posturas. Postura 13. Deja de pensar en blanco y negro. La vida tiene matices, colores, sombras, claroscuros. Postura 14. Visión catastrófica. Lo más probable en el futuro no es que te pase lo peor. Lo más probable es que te pasen cosas normales. Si te pasara lo peor, lo afrontarás en su momento y no antes. Postura 15. Visión de túnel. No veas solamente el árbol seco. Trata de ver el bosque completo. Postura 16. Memoria selectiva. Las cosas que te han pasado no solamente son malas. Si buscas en tu memoria, encontrarás muchas cosas positivas. Postura 17. Etiquetas globales. No confundas el ser con el hacer.
No etiquetes a las personas, no te etiquetes a ti. Cometer un error no te convierte en un torpe. Una conducta no te define de forma global. Postura 18. Sobregeneralización. Si te pasó una vez, no significa que te pase siempre. Corre riesgos, acepta el daño y atrévete a vivir. Soy Fabio Alejo y esta fue la 6ª sesión de Yoga para tus neuronas. A nadie le cae mal estirar sus pensamientos y creencias. Si crees que este podcast puede serle útil a otras personas, por favor compártelo. Te recuerdo que puedes compartir conmigo tus opiniones y también aclarar cualquier duda que tengas. En tal caso, escríbeme al correo yogaparatusneuronas@gmail.com. Te espero en la próxima sesión para seguir aprendiendo sobre los principales errores de pensamiento que nos generan emociones desproporcionadas y conflictos innecesarios. Y recuerda, no creas todo lo que te dices. Deja de pensar en blanco y negro. Tú puedes pensar en HD.